Hay que reconocer que el Gobierno y el Partido Popular han logrado un importante consenso en el tema de las pensiones, pero un importante consenso en contra de su propuesta. Un consenso que alcanza a sindicatos, a patronal, al Consejo Económico y Social y al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara. En repetidas ocasiones he tenido la ocasión de señalar, a propósito de otras cuestiones, las diferencias de filosofía económica entre Unión, Progreso y Democracia y la izquierda plural, pero, sin embargo, en el tema que hoy nos ocupa compartimos esencialmente la moción que la izquierda plural presenta. Compartimos con ellos el rechazo a la forma en cómo esto se ha tramitado. Se nos tiende ahora la mano para dialogar, pero esta mano se tiende ahora cuando ya hay un proyecto de presupuestos generales del Estado que incorpora una subida mínima del 0,25% en las pensiones del próximo año. Se nos tiende la mano cuando hay un proyecto de ley que ya prefigura cuáles son las fórmulas de revalorización de las pensiones. Se nos tiende la mano para dialogar con el resultado predeterminado, con un resultado que lo que busca es el ahorro presupuestario el año que viene, para enfrentarse a un problema que va a afectarnos durante décadas y que, desde luego, merecería un enfoque mucho más pausado a la hora de analizarlo y a la hora de alcanzar acuerdos. Por tanto, acuerdo en el rechazo a la forma en que esto se está tramitando. Y rechazo también respecto al fondo, porque no se les está diciendo la verdad a los ciudadanos sobre las consecuencias del aprobado. No se les está diciendo la verdad sobre las consecuencias ni a corto ni a largo plazo. A corto plazo, el año que viene, las pensiones se van a revalorizar el 0,25% y la previsión de inflación es del 1,5, 1,6, según el Fondo Monetario o el Programa de Estabilidad del Reino de España. Eso es más de un punto de pérdida de poder adquisitivo. Y contra toda evidencia se nos dice, cuando estamos viendo la noche ante nuestros ojos, que no, que estamos viendo el día, que no van a poder perder poder adquisitivo. No se sostiene ese argumento. Esto a corto plazo, pero es que a largo plazo va a pasar exactamente lo mismo. Durante los años previsibles, 6, 7 años, las pensiones seguirán subiendo el 0,25, la inflación el 1,5, el 2, y se irá perdiendo sostenidamente poder adquisitivo. Y si se pierden unos 75 puntos de poder adquisitivo un año, harían falta 7 años consecutivos de bonanza para recuperar lo que se pierde en uno. Por tanto, digamos la verdad a los ciudadanos. Este proyecto lo que va a provocar es una pérdida continuada de poder adquisitivo en unas pensiones ya relativamente modestas que afectan a millones de personas, hoy a 9 millones y sus familias, personas que ya han cotizado y personas sin ninguna capacidad de reacción, como nos recordaba el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, por cierto. Por tanto, rechazo también, que compartimos con el grupo proponente, a las consecuencias a corto o largo plazo y la falta de explicación a los ciudadanos sobre lo que se está haciendo. Y, por último, acuerdo con el grupo proponente y con otros sobre por dónde podrían ir las líneas generales de solución. Hay dos formas de adecuar ingresos y gastos. Ustedes solo se fijan en una. Vamos a adecuar los gastos que van a aumentar por el envejecimiento a las cotizaciones, que se mantienen más o menos constante. Vamos a reducir las pensiones. La otra alternativa, más lógica, es que si la sociedad envejece, los recursos que dedica a las pensiones aumenten, porque estamos hoy bastante por debajo de la media europea. Y eso se puede lograr también vía impuestos, vía presupuestos generales, no subiendo los impuestos, sino redirigiendo recursos que hoy se dedican a necesidades que en el futuro no habrá. Hoy dedicamos 3 puntos a desempleo, que no creo que vayamos a seguir teniendo cuando haya escasez de mano de obra, o en educación primaria, infantil, habrá menos necesidades cuando se produzca el cambio demográfico. Compartimos, por tanto, líneas de solución que ustedes no contemplan con otros grupos. Por supuesto, existen discrepancias con la propia izquierda plural. En el tono de su interpelación y de su moción hay cosas que no compartimos. Creemos que hay un gran optimismo sobre el tamaño del fondo de reserva, que aparentemente es grande, pero no tanto cuando se compara con las cifras que mueve la Seguridad Social. Hay también demasiado entusiasmo, en nuestra opinión, por la subida de cotizaciones un tanto generalizada, y habría que recordar que las cotizaciones son un impuesto al empleo que se consideran relativamente altas en España, y nosotros creemos que habría margen para una subida selectiva en ciertos grupos que no cotizan por sus rendimientos reales, pero no para una subida generalizada.
Y también, en el tono de su interpelación y moción, dan un carácter coyuntural al problema que tiene que ver con la pérdida de empleo. Y efectivamente ese problema coyuntural existe, pero se suma al estructural. El estructural también está ahí. Pero creemos que hoy es el día de poner el acento en las coincidencias que he señalado al principio, que son muchas e importantes y que son las que se recogen en su moción. Y por eso nosotros la vamos a apoyar en la versión transaccional que hemos alcanzado con otros grupos de la Cámara.